señores, tenemos el placer de tener el jefe de misión de la Oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Agradecemos mucho a la persona de Carmencita de Asa, que hizo posible este encuentro. Ella es delegada de la revista en Santiago. Y quisiéramos introducir al doctor Efraín Vázquez Vera, que es el jefe de misión, con un tema un poquito fuera de lo común. Resulta que no por el hecho de que las relaciones internacionales en Puerto Rico sean tan atípicas, porque es un Estado libre asociado de la Unión, no quita las relaciones íntimas, reales, sin discusión, que tienen los dominicanos y los puertorriqueños, y que quizás no caminen paralelo con el otro tema de manejarse eso desde el punto de vista estrictamente comercial o estrictamente diplomático. El Estado Libre Asociado tiene un Estado que inclusive hay antecedentes de que en el orden diplomático limita muchísimo al gobierno de Puerto Rico a tener relaciones internacionales. Ya tenemos el caso de cuando el secretario de Estado Colin Powell públicamente le llamó la atención a Sila Calderón, siendo gobernadora, llamando la atención sobre las limitaciones que debe de tener un gobernador de la isla frente a otro tipo de relación. Sin embargo, decimos, no es un misterio las relaciones que existen a pesar de todas esas limitaciones. La misión de Puerto Rico aquí, vamos primero a definirla con nuestro invitado, que por cierto, somos testigos de excepción de que esta oficina tiene más de 30, por no decir 35 años en el país. En algunos momentos ha sido fructífera, en el otro momento ha bajado, dependiendo de los presupuestos, las economías, la dirección política de los gobernadores de allá, o de hasta dónde Estados Unidos le ha permitido moverse esta oficina. Doctor, ¿cuáles son literalmente las funciones de la misión aquí? Fácil. Primero que nada, buenos días y gracias por permitirme estar aquí. A su pregunta le contesto que básicamente es un poco de todo. Si usted conoce la función de una misión diplomática, pues básicamente una embajada actúa en todos los temas relacionados con el país, más los temas consulares. Yo le diría que en el caso de nuestra oficina, nosotros no asumimos ningún tipo de actividad consular, nosotros no hacemos pasaporte, no hacemos visados, pero lo que sí se puede calificar como el trabajo diplomático, o lo que sería más correcto llamarlo académicamente, trabajo paradiplomático, es muy similar a lo que podría hacer una embajada. Es fomentar relaciones comerciales, económicas, académicas, culturales, etcétera. Le puedo decir que llevo 4 meses en el cargo aquí en la República Dominicana y he tenido que hacer un poco de todo, lo que ha hecho pues el trabajo pues muy interesante y estoy muy contento. Doctor, salvando las distancias y la situación de los antecedentes de guerra entre Taiwán y China continental, a lo que más se nos parece las relaciones con Puerto Rico es las relaciones que tenemos con China continental. Son reales, pero no son, digamos, oficiales. Es sí, decir, se le parece un poquito, ¿eh? No, usted bien ha mencionado que existen, pues, digamos, dos manifestaciones de relaciones normalmente. Lo que podría ser la relación oficial, diplomática, que es la histórica, tradicional, todos los pueblos, pues, más o menos se manejan de esa manera, y otra que es una especial, que yo le diría una relación de hermandad, una relación histórica, una relación familiar, una relación migratoria, una relación
en todos los sentidos, que nada tiene que ver con el comunicación oficial de gobierno. Esa es natural, esa relación es natural. Yo soy de la idea, como puertorriqueño, de que ser dominicano y puertorriqueño es la misma cosa. Y usted me va a perdonar esa licencia, pero así yo lo siento. Ahí es que está el asunto. Y entonces, esa relación es natural. O sea, ahí no hay fronteras, ahí no hay, ¿qué le puedo decir? No hay pasaportes, no hay visados. Lo que sí es que tenemos que trabajar un poquito más con esas relaciones oficiales, que tienen que ver con instituciones de gobierno puertorriqueño, instituciones de gobierno dominicano, para un poco acercar más a Puerto Rico y República Dominicana. Sí, pero acuérdese también que la gran puerta del millón, de los 2 millones, del medio millón que nadie ha contado, que está en Estados Unidos, fue Puerto Rico. Entonces hemos entrado por Puerto Rico a Estados Unidos. Sí. Y ese es otro asunto que no se ha tomado mucho en cuenta. Pero sí. es así. Usted dice que hay una solución de continuidad entre el dominicano y el puertorriqueño, Sí. pero que eso tiene una barrera. Por ejemplo, cuando se habla de relaciones comerciales, nosotros tenemos la historia de que aquí habían, desde tiempos inmemoriales, una serie de transporte marítimo que le decíamos goletas, que iban a las islas, dentro de las que iban a Puerto Rico. Lo único que en ese momento Puerto Rico producía comida. Sí. No tanto como nosotros, pero producía comida. Puerto Rico producía como leche, producía víveres, producía, el jíbaro producía de todo. La pregunta es la siguiente: si se quiere acercar esa relación en las áreas que se le permiten, por ejemplo, en el área de alimentaria, ¿qué pueden hacer ustedes? Mire, en el caso alimentario usted tiene mucha razón, que en el pasado Puerto Rico era un gran productor de alimentos, pero la economía puertorriqueña, por razones de su relación con los Estados Unidos y el mercado mundial, pues se ha transformado a otro tipo de economía. Una economía más dirigida al tema de los salarios, de si ustedes alcanzaron, claro, los niveles salariales norteamericanos. Imagínese, eso es un problema. Usted no podía tener un puertorriqueño recogiendo café. No, es una seria limitación que tenemos nosotros, porque es un país en vías de desarrollo con un salario mínimo de un país del primer mundo. Sí. Y dentro de poco lo van a aumentar. Entonces eso hace nuestra economía poco competitiva para ese tipo de actividad económica de alta mano, ¿verdad? Intensivo. Pero fíjese, en ese sentido, ahí podemos traer un ejemplo de qué forma la economía puertorriqueña y la economía dominicana se puede complementar. Porque si muy bien el tema de salario le da una desventaja a Puerto Rico competitivo, si nosotros pudiéramos complementar procesos productivos en conjunto, Puerto Rico, República Dominicana, esos productos serían mucho más competitivos. Porque si bien es cierto que los salarios nos limitan, por otro lado nos da unas ventajas la tecnología y el acceso que tenemos al mercado norteamericano, que es mucho más favorable al acceso que puede tener la República Dominicana. Doctor, en el caso de los salarios, ustedes no pueden hacer nada, porque si bajan salario, sencillamente el puertorriqueño se va para Orlando, se va para Nueva York, y ahí se acaba el problema. No siempre el salario mínimo norteamericano ha estado en Puerto Rico. En unas épocas hubo una junta de salario mínimo que determinaba, según la actividad económica, el salario mínimo, según el poder adquisitivo puertorriqueño y la economía puertorriqueña, que es lo que debería ser. Sí, pero hay el problema que dice Machi generalmente, de que la misma relación Santo Domingo-Puerto Rico es la que hay Haití-Santo Domingo. Es decir, hasta nosotros necesitamos los haitianos, pero los negamos. ¿Hasta dónde ustedes necesitan los 100, 200 o el millón de dominicanos que pueden andar por allá? Si los necesitan. ¿Legales o ilegales? No son tantos lo que usted está mencionando, dominicanos. Son alrededor, diríamos, de 200,000 extranjeros en Puerto Rico. De ellos el 80% es dominicano. De esos más o menos 100,000 suelen son ser legales. A mí me gusta más usar la palabra irregular, ¿no? Porque eso de que alguien es ilegal no me gusta mucho, pero es algo asunto personal. Yo le llamo más en una condición irregular migratoria. Y esas personas, esos dominicanos, que ellos no andan con rótulos, usted no sabe quién es quién. Es muy difícil decir, ¿Usted cree en esos números, doctor? Bueno, esos son los números. Porque Santini me decía a mí, cuando nosotros íbamos a Puerto Rico, a mí a Decena,
que si ustedes hacen un equipo en Puerto Rico de béisbol, resulta que es mayoritario, porque solamente en Villa Palmera y en Santurce hay muchos, hay sí. más gente. Lo que pasa es que hay zonas en la capital que la concentración es muy amplia. Los guetos. Pero lo que quiero decirles es que los dominicanos en Puerto Rico es muy difícil distinguir quién es quién. Y lo que sí es cierto es que aportan a la economía puertorriqueña y son parte de nuestra sociedad. Y como le digo, es la misma cosa. Yo no veo esas diferencias. Quizás es más notable la diferencia de un haitiano acá por motivos culturales, por idioma. Y uno puede pues diferenciar. Pero como en Puerto Rico uno puede decir... No, a los 2 días ellos están hablando con ustedes. Es muy difícil. Sí sé, por ejemplo, que en muchas actividades agrícolas los dominicanos hoy tienen un protagonismo. Y, por ejemplo, las plazas de mercado, pues siempre se habla de que los placeros ahora, por la mayoría, son dominicanos. En el tema, por ejemplo, incluso yo lo he escuchado de las bodegas en Nueva York, que ahora antes eran de puertorriqueños, ahora son de dominicanos. Pero darse cuenta quién es dominicano y quién es puertorriqueño es muy difícil. Doctor Vázquez, se piensa siempre que el dominicano es el nivel más bajo de la sociedad puertorriqueña. Sin embargo, yo percibo que hay un pequeño grupo de empresarios dominicanos que o tienen inversión, sí, o ya han logrado niveles económicos altos. ¿Es así? Y llevan 20, 30 años en Puerto Rico y son puertorriqueños, como igual hay puertorriqueños acá exitosos a nivel empresarial. Es algo que se ha dado de forma natural. Cuando usted habla de que el dominicano es quizás el estrato más bajo en Puerto Rico, yo no lo plantearía tanto en el sentido de por nacionalidad. Usted tiene que tener presente que la mayoría del inmigrante dominicano en Puerto Rico, pues es una persona que viene, digamos, del campo, de trabajo agrícola. Incluso se ha señalado que viene de una región específica de la República Dominicana. No tenemos que sentirnos mal, porque realmente en toda parte del mundo el que emigra es el que está peor en el país. Claro. Usted va a Medio Oriente y la gente de Palestina pues se va para los Emiratos Árabes a trabajar porque ahí hay un mejor nivel. Las migraciones son naturales. A eso es lo que me refiero. Sí, o sea que la condición no es tanto por ser dominicano, sino es más por quizás falta de educación, etcétera. Pero en ese mismo orden, las posibilidades reales de unas relaciones productivas, como por ejemplo, ¿qué nosotros le podemos vender a Puerto Rico de comida, de alimentos? Es decir, primero, si hay un departamento de comercio que se ocupa de la relación con el entorno de la isla. En Puerto Rico, sí, claro que sí, señor. Hay un departamento de Desarrollo Económico y Comercio y ese departamento, que es un ministerio, pues establece las políticas públicas. En este caso, esta administración, que es recién llegada, la de Alejandro García Padilla, llegó en enero, lleva, digamos, ni un año lleva en el poder, pues digamos que ha apostado por la exportación y obviamente cuando uno habla de exportación y comercio internacional, en Puerto Rico quien aparece en primera fila es la República Dominicana. Y por eso estoy yo aquí. O sea, yo vengo acá porque tengo una agenda de trabajo y esa agenda de trabajo que ya dentro de pocas semanas se van a empezar a anunciar algunos logros, incluso curiosos, de asistencia dominicana a Puerto Rico. Que eso es lo que me parece... Eso no es tan curioso. ¿Cómo? Eso no es tan curioso porque eso tiene su historia también. Ahora, sí, nosotros nos beneficiamos muchísimo de la estructura industrial puertorriqueña. Sí. En cuestión de energía eléctrica, por ejemplo, nosotros siempre dijimos, hay que mirar lo que pasa en Puerto Rico porque nosotros podemos aprovecharlo. Queríamos incluso establecer un convenio de intercambio en el rango tecnológico y también en el comercio de energía. ¿Por qué no? Un cable de Puerto Rico a Santo Domingo. ¿Por qué no? Cuando en Puerto Rico falte energía, quizás nosotros le vendamos. Ahora nosotros necesitamos que Puerto Rico nos venda energía. Ese tema de la energía es un tema que se ha tratado en los últimos meses y en diferentes administraciones ha sido diferentes temas y diferentes soluciones y fórmulas. La última que se está hablando en sentido de cooperación es que tanto la República Dominicana y Puerto Rico vayan como un solo comprador al mercado internacional a buscar mejores precios en el caso del gas natural. Y eso es lo que se está hablando ahora mismo. Doctor,
Cuando Puerto Rico sustituyó su agricultura, surgieron planes para mantener la economía trabajando y Puerto Rico se industrializó. Sí. Y se hizo famoso en 3 áreas. Primero en navegación. Ustedes tenían una flota estatal que era, creo que fue Naviera. Silán, la naviera. En construcción lograron niveles, inclusive con firmas políticas y económicas, que fue el caso de los Ferré con construcción. Y tercero, la famosa ley que incentivó la industria puertorriqueña, sobre todo la farmacéutica. Nada de eso hay. En ese momento todo eso desapareció. Sí, desapareció. Hoy, cuando usted viene, ¿vamos a incrementar qué? Yo sé que si nosotros queremos vender vegetales, pues vamos a Puerto Rico y tratamos de que agricultura no nos ponga trabas, pero tenemos ese mercado. ¿Qué otras cosas nosotros tenemos abierto en Puerto Rico? Puerto Rico tiene un sector de pequeña y mediana empresa que está resurgiendo por necesidad. Y ese es un sector que nosotros queremos dirigirlo hacia la exportación. Otro asunto es que nosotros queremos fortalecer los servicios puertorriqueños. Como bien usted sabe, Puerto Rico, siendo una economía un poco apéndice de la norteamericana, pues conocemos muy bien la forma de hacer negocios en los Estados Unidos. Y podemos hacer muchos servicios, ofrecer muchos servicios aquí en la República Dominicana para que la República Dominicana pueda aprovechar el DERECAFTA. Hay que recordar que según el DERECAFTA, entre Puerto Rico y República Dominicana hay libre comercio. Y en ese sentido nosotros tenemos que aprovechar eso. ¿Y ustedes están en el DERECAFTA? Sí, claro, ese es el asunto. Vía Estados Unidos. Vía Estados Unidos, pero es vía Puerto Rico y República Dominicana directamente. ¿Y específicamente en qué? En todo, en todo. O sea, existe libre comercio y dentro de los próximos años, en los pasados años se han ido bajando los aranceles y cada vez se va a llegar a un punto una vía que va de a desaparecer. nosotros meternos en el mercado americano o que ustedes se metan en el mercado local. Claro. Las dos cosas. Sí, y especialmente en el sector agropecuario, donde República Dominicana tiene ciertos problemas en llegar a presentar toda la documentación para la reglamentación, para los fitosanitarios, a calificar. Para llegar al norteamericano. En Puerto Rico por años hay gente experta en español haciendo sus documentos. Tienen las agencias allá. Y muy bien se podría aportar aquí para lograr que el sector agropecuario dominicano vaya a los Estados Unidos, incluso a Puerto Rico. Y es algo que nosotros pues estamos en la mejor disposición. Hay otras áreas donde ahora mismo estamos cooperando, que es el tema aéreo. Nosotros queremos ampliar la ruta aérea, crear un puente aéreo entre Puerto Rico y la República Dominicana. En los próximos meses vienen unos anuncios sobre ese tema. El tema agrícola, Puerto Rico tiene un gran interés en cultivar arroz y vamos a recibir asistencia dominicana para el cultivo de arroz. Dentro de pronto se van a hacer unos anuncios en esas áreas. ¿Qué posibilidad hay de que la cultura puertorriqueña cambie un poquito en aquello de que todo depende de papá gobierno? Ustedes dependen mucho del gobierno federal. ¿Hasta dónde eso se puede, no eliminar, pero sí reducir? Bueno, no hay ninguna intervención del gobierno de los Estados Unidos en lo que es la cultura puertorriqueña. La cultura puertorriqueña la manejamos nosotros. No, con la cultura puertorriqueña nadie ha podido. Ustedes inclusive en lengua, en costumbre, eso es un fenómeno rarísimo. En deporte y en cultura nadie ha podido. Pero realmente, en la cultura del puertorriqueño, de que tratan de que usted sea se refiere el gobierno, a la dependencia. Sí, No. de la eso manutención. yo coincido con usted que esa ha sido una de las grandes tragedias nuestras como nación, la relación de dependencia económica del individuo, de la seguridad social americana. Horrible. Pero a veces se pone, doctor, que el puertorriqueño o las autoridades a veces prefieren que un cicloncito le dé cerca para mejorar la economía, para poder declarar eso zona de desastre. No, y hay gente en Puerto Rico que tiene esta idea de que para qué voy a trabajar si puedo tener toda esa asistencia sin social. Trabajar. No, eso ha sido una tragedia y en Puerto Rico yo creo que cada día más pues, se están dando cuenta de eso. Lo que pasa es que estos cambios van a venir y van a venir por parte de norteamericanos porque ellos están en la política o en la idea de cortar más. Y el invento de las pymes, de crear pymes para crear exportación, ¿en qué área usted la visualiza? Bueno, hay de todo, o sea, desde servicios. Servicios sí, porque Puerto Rico y productos también, por ejemplo, y mucho que tiene que ver con tecnología. Le asombraría la cantidad de empresas puertorriqueñas establecidas aquí como dominicanas que se dedican a la industria del software.
Yo he contado en los 4 meses alrededor de 10. Puertorriqueños. Sí, sí, lo que pasa es que se han mudado acá y han abierto aquí sus oficinas, se han hecho dominicanas porque le es más fácil hacer negocio como una empresa dominicana. Pero le asombraría y, por ejemplo, para mí ha sido una noticia que me ha alegrado mucho, pero también hay otro tipo de productos. Yo le podría decir de productos para mascotas, etcétera. O sea, hay un pequeño sector de pequeña y mediana empresa centros de comunicación que va también. creciendo, sí, también. Doctor, en una cosa que por una necesidad Puerto Rico creció fue lo municipal. Sí. En alcaldías, en supervisión de alcaldías, lo dice muy bien la permanencia de los alcaldes. Si usted coge la historia municipal de Puerto Rico, ve que la mayoría de los alcaldes han repetido en 2 o 3, a veces mueren en el cargo, pero ya han logrado un nivel de supervisión municipal, aunque siempre hay corrupción y siempre hay predilección, no en Puerto Rico, no, en todas partes. Ustedes han avanzado más que nosotros. Sí. ¿Ustedes tienen acuerdo de asesoría con alguna alcaldía dominicana? Sí, hay varios municipios que tienen acuerdos de hermanamiento. De hermandad. Sí, de hermanamiento. Incluso mucha información se ha pasado entre municipios y otros. Y ha sido una relación larga e histórica. Por ejemplo, el municipio de Caguas, que tiene acuerdos de hermanamiento con el municipio de Santo Domingo Oeste. San Juan tiene diferentes tipos de acuerdos de hermanamiento, Hormigueros. Son Santiago ciudades... tiene hermanamiento Sí, con algo en Puerto sí, Rico. también, por ejemplo, Ponce tiene acuerdos de hermanamiento, Mayagüez tiene acuerdos de hermanamiento con diferentes ciudades, pero son acuerdos un poquito de carácter simbólico. Sí. Nosotros creemos llevar eso a algo y puede más. llevarse más. Sí, sí, nosotros esperamos que para finales de este año hacer un congreso de alcaldes puertorriqueños y alcaldes dominicanos con la Federación Dominicana de Municipios. Es algo que queremos hacer y qué bueno que trae el tema, porque cuando se habla de municipios es algo que está ocurriendo a nivel mundial y es un nuevo modelo de Estado el que está surgiendo, que es el Estado de las ciudades y de las regiones. Y en ese sentido hace la administración pública mucho más dinámica, más participación ciudadana y mucho más efectiva. Aunque no es su fuerte. ¿Qué porcentaje de los presupuestos municipales son de impuestos locales y de ayuda federal? Bueno, quiero decirle que en el caso del municipio puertorriqueño, algo que ha logrado su efectividad es que ellos mismos, las ciudades, recogen impuestos. O sea, no es una cosa centralizada. Hay impuestos municipales y tener presupuesto es lo que le da la independencia a la ciudad. Y en ese sentido ha sido muy efectivo. Sí hay alguna aportación del gobierno norteamericano a nivel de la ciudad. Y hay mucho que es local, ¿eh? Sí, mucho. Cuando uno hace, no la mayoría del presupuesto puertorriqueño o de una ciudad es presupuesto norteamericano. Yo le diría que podría ser una tercera parte que sea presupuesto norteamericano, y muchos de esos presupuestos norteamericanos no son donaciones, sino son dineros de derechos adquiridos. Una información para educación del público. Sí, dígame. Estatal, federal y municipal, ¿qué diferencia tiene en el lenguaje puertorriqueño? Es confuso. No debería ser de la manera que se entiende en Puerto Rico. Cuando se habla, por ejemplo, de estatal, se refiere a todo Puerto Rico, pero también cuando se habla el local, también se refiere a Puerto Rico. Y cuando se habla municipal, es de ciudad. No debería ser así, porque debería ser nacional y local es municipal. Local. En el mismo tema, ¿qué posición tienen los Estados Unidos respecto al Tratado de Libre Asociado, por ejemplo? Ellos están en la continuación o en la reducción. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico, incluso los Estados Unidos, está por un cambio. ¿Okay? ¿Hacia dónde? Esa es la pregunta. Yo creo que es significativo el consenso de que hay que cambiar lo que hay. Y yo creo que eso es un paso gigantesco. Sobre la dirección, eso es un largo debate. Pero de que es necesario un cambio, yo no creo que nadie en Puerto Rico ni en Estados Unidos lo reconozca. ¿Quién impide la estatización del sistema eléctrico de Puerto Rico? ¿Qué impide, perdóneme? La privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico. Yo creo que hay una cultura de que el sistema eléctrico puertorriqueño siempre debe ser público, siempre lo ha sido público, es una corporación pública. ¿El agua también? Y el agua también, sí. No es que estemos muy contentos con los servicios,
pero hemos tenido malas experiencias con privatizaciones. Por ejemplo, en el caso del agua, se privatizó su administración y luego se retomó nuevamente. Fue una mala experiencia. Además, los sindicatos son muy poderosos. Bien, doctor, vamos a hablar de nuevo, vamos a retomar los papeles federales, estatales y municipales, pero después de la pausa volvemos con el doctor Efraín Vázquez, jefe de misión de la Oficina de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Doctor, estábamos hablando, porque a veces no tenemos el manejo de la política norteamericana. Obama es jefe del Poder Ejecutivo en Estados Unidos. El Congreso es el Poder Legislativo y la justicia es la Suprema y todos sus... A veces uno oye que en Puerto Rico hay una Suprema. Esa Suprema pertenece al gobierno federal, los policías que cuidan la seguridad ciudadana y que te reciben en las aduanas son federales, y el gobernador tiene incidencia, el gobernador de Puerto Rico tiene incidencia en esas autoridades federales, y los alcaldes tienen alguna incidencia en las decisiones del Congreso puertorriqueño. Hábleme de la separación de poderes, primero internamente y luego con respecto a Estados Unidos. Tiene que entender que en el caso puertorriqueño, si usted trata de entenderlo en parámetros de un gobierno nacional como el dominicano, no es la misma cosa. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no es soberano. Si es una nación, porque recuerde que el concepto nación es un concepto antropológico-cultural, pero no es un Estado soberano, como lo es la República Dominicana. Por ende, las instituciones de gobierno no funcionan como la de un Estado soberano. Ni debemos verlo así. Claro, porque entonces entra todo este concepto de confusión. Ahora bien, dentro del derecho norteamericano, dentro de lo que es la Constitución y las leyes norteamericanas, Puerto Rico oficialmente es lo que se llama un territorio no incorporado. Ellos tienen tres tipos de territorio. El Estado de la Unión, que esos son los 50, ¿verdad que sí? Que todo el mundo los conoce. Territorio incorporado, que ahora mismo no hay ninguno, pero muchos de los que hoy son estados fueron antes territorios incorporados. ¿Cómo cuál? ¿Como Hawái? Sí, todo, y muchos por ejemplo, del oeste, cuando vino la expansión hacia el oeste, muchos antes de ser Estado de la Unión, pasaron a ser territorios incorporados, ahí sí forman parte de los Estados Unidos, y en el caso de los territorios norteamericanos, como está Islas Vírgenes norteamericanas, donde está Puerto Rico, donde está Guam, donde está Marianas, o sea, esos son territorios no incorporados. En ese caso, Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, sino que pertenece a los Estados Unidos. Hay una gran diferencia aquí, conceptual, utilizando el idioma. No es lo mismo el brazo, que es parte de mí, que lo que puede ser mi reloj, doctor, que es una posesión. Usted no puede usar el término por su condición de funcionario, pero eso que usted mencionó, Guam, Las Vírgenes, Puerto Rico... Desde el punto de vista académico son es colonias. colonia. Sí, sí. Exacto. Desde el punto de, óigame, desde el punto de vista académico, ¿verdad? Estamos hablando de conceptos. Sí, en los libros colonia. de ciencia política se define como colonia aquello que no es soberano. Sí. Y Puerto Rico no es soberano. Pero es dependiente. Es una posesión de los Estados Unidos. Entonces, cuando vino la concepción del Estado Libre Asociado, en que en principio el primer gobernador lo designó a Estados Unidos, luego como que soltaron un poquito la cosa. Puerto Rico fue uno de los primeros intentos de descolonización que hubo en el mundo. Y cuando ocurre la fundación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 52, no había un derecho de descolonización. O sea, no se sabía muy bien cómo descolonizar. Es luego, posteriormente, en los años 60. Sí. Por eso permanece en Naciones Unidas en el capítulo de descolonización. Sí, aunque no aparece en la lista de territorios coloniales, porque fuimos como, en un momento dado se definió a Puerto Rico como un territorio con gobierno propio. Así está definido dentro de las Naciones Unidas. El problema fue que en el desarrollo de lo que quiere decir gobierno propio, pues no se sabe muy bien lo que es. Y como posteriormente las Naciones Unidas sí aclaró, ¿verdad?, el tema de qué es colonia, qué no es colonia y cómo se descoloniza,
Puerto Rico no cabe en las 3 vías de descolonización posible. Este juicio de valores que yo le voy a pedir no necesariamente se ajusta a lo que usted quiera, sino a lo que usted percibe. Cuando se habla de descolonización, usted habla, por ejemplo, en Puerto Rico, y yo le digo a usted con toda seguridad que la mayoría del pueblo de Puerto Rico no desearía ser colonia, Sí. pero su decisión económica, su condición económica, hay una convicción de que otra forma de gobierno los perjudicaría. ¿Es así? Sí, yo creo que hay mucho desconocimiento y también hay muchos temores y miedos. Recuerde, ha sido más de 100 años bajo un sistema. De momento, pues, se piensa que es mejor malo conocido Qué bueno por conocer. y hay mucho desconocimiento. Lo que pasa es que hay que entender que nunca en una relación como la que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, el territorio es el que decide por completo y a veces las circunstancias se ponen de afuera. Y en este caso, el mundo en que vivimos hoy está imponiendo en Puerto Rico y los Estados Unidos una evolución. Yo tengo una opinión personal hacia dónde se dirige esa evolución, partiendo estrictamente de lo que dice el derecho internacional público y el derecho de descolonización. Y además en esa experiencia norteamericana de descolonización anteriormente. Pero yo creo que lo importante aquí es que hay un consenso en los Estados Unidos y en el gobierno de Barack Obama especialmente, y hay un consenso en Puerto Rico en que lo que hay ahora tiene que evolucionar en algo diferente para poder adecuarse al mundo que se vive hoy. ¿Hacia dónde? ¿Hacia Estado o hacia definitivamente independencia? Pero ahí entonces le queda una, ¿Cuál? la libre asociación, que está definida por Lo que existe ahora. No, no. Y eso no es el Estado libre asociado, que usted es libre asociación. No, le cuento. Hubo una resolución, en Naciones Unidas fue el que definió esto. Está la resolución 1514 que dice que toda nación tiene derecho a su libre determinación. Esa todo el mundo la conoce. Sí. ¿Qué pasa? Después, posteriormente, las potencias, las metrópolis, las que tenían colonia, hicieron otra resolución que es la 1541. Es fácil aprendérsela porque es invertido. ¿Ah? El Commonwealth. Entonces, en el 1541 dice que hay 3 vías de descolonización: la anexión, la independencia y la libre asociación. ¿Usted sabe cuál es la anexión? Sí, Y usted sabe cuál es la independencia. También. ¿Qué es la libre asociación? La libre asociación es poco conocida porque hay pocos casos en el mundo. ¿Ok? Solamente 2 países que tenían colonia han descolonizado por la libre asociación. Uno, Nueva Zelanda, con las islas Cook y New. Y adivine quién fue el segundo. Estados Unidos. 3 veces. ¿Ok? Con Palau, Marshall y Micronesias. ¿Ok? Ha descolonizado por libre asociación. Bajo la libre asociación, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si fuera el caso puertorriqueño, ¿no? Se declara soberano y como nación soberana, como lo es es libre, hace lo que le da la gana, ¿verdad? Sí. Suscribe un acuerdo de asociación con los Estados Unidos en donde en escrito, blanco y negro, se definen esas áreas en las que los norteamericanos tendrían competencia o compartirían competencia. Lo que está en esa lista, los norteamericanos tendrían competencia, por ejemplo, defensa. Yo no creo que a los puertorriqueños les interese tener un ejército puertorriqueño. Pues en ese caso, pues ahí la defensa sería... Eso quiere decir, quiero ser libre, pero no me dejes solo, te necesito. Algo así. Ajá. Algo así. Ajá. Algo Eso así. es Estado libre asociado con un poquito más avanzado. Podríamos decirlo de esa manera. Claro, los estados bajo libre asociación son miembros de la ONU, envían embajadores. Se creen que son libres. Sí, se creen. Sí, como sí, también pero la otros defensa, por ejemplo. Moneda sería el dólar, y cosas por el estilo. Sí. Pero si en lo que no esté en ese papel, actuaríamos como actúa la República Dominicana. De una cosa. Los republicanos no son bobos y no van a aceptar esa libertad. Pero lo han hecho ya 3 veces. ¿Eh? Lo han hecho ya 3 veces, hay precedentes. Y es una cuestión de que nunca hay una solución 100% perfecta cuando ha habido una relación por tantos años imperfecta. Y en ese sentido hay que buscar los intereses norteamericanos y los intereses puertorriqueños. Un problema que van a tener en la migración, todo el que en el momento de la firma de ese acuerdo le den opción
de qué nacionalidad tiene, van a decir norteamericano. Ya usted me está haciendo definir lo que sería la libre asociación en Puerto Rico, que eso es proceso de negociación que se haría después. Pero en en el supuesto, ¿no? Después de nombrar la libre asociación, todo el que tenía ciudadanía norteamericana la mantiene, la puede pasar por derecho de sangre hasta cierto límite, y todo el que nazca en Puerto Rico sería ciudadano puertorriqueño solamente. Y en ese sentido habría inmigración entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Probablemente al puertorriqueño no se le exija visado, pero eso son cosas, digamos, políticas importantes para el puertorriqueño, personal, pero es por doctor, negociación. El desarrollo de Puerto Rico es posible en otro sistema que no sea el actual. El desarrollo real de una nación que primero tenga cultura de dependencia, segundo que tenga una área tan pequeña que no pueda desarrollarse, digamos, como quisiera o como pudiera. Usted hace preguntas y en cierta medida las contesta haciendo la pregunta. Se parece, así hablaba Jesucristo a veces. En parábola. Pero lo que quiero decirle, yo creo que parte del consenso de que hay que cambiar es precisamente porque hay consenso de que en el mundo que se vive hoy, el sistema que tenemos no es el más adecuado. ¿Okay? Y eso existe. Pero la pregunta es, ¿hay reservas suficientes en Puerto Rico para tomar decisiones mucho más amplias? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que en este caso nadie en el mundo ha estado más preparado que nosotros para relanzar un nuevo proyecto de desarrollo económico. Nadie en el mundo. Ahora bien, yo sí espero que esto ocurra lo más pronto posible. Mientras eso ocurre, hay que identificar las áreas en que se puede crecer en desarrollo económico, desarrollo social, en educación. Sí, y en eso pero hay muchos espacios. Doctor, pero yo le voy a decir una cosa, todo lo que yo veo no es negativo. Ustedes tienen algo que es en favor de eso, y es la educación. Algún tipo de educación. Bueno, tienen educación, tienen academia, tienen cultura. También en República Dominicana. No, los niveles que ustedes naturalmente tienen rezagos abajo por razones. Mire, le voy a dar un solo dato. Prácticamente el 50% de los estudiantes de escuela pública en Puerto Rico no terminan su 9º grado. Y estamos hablando con un sistema educativo multimillonario. Pasa algo. Y yo creo que entrar en las razones de ese qué pasa es algo muy profundo. Pero yo lo que creo es que lo importante y lo que me parece el momento histórico que está viviendo en Puerto Rico es este consenso de que Puerto Rico tiene que evolucionar en el mundo en el que vivimos. Y eso antes no existía. Usted que tiene una larga tradición con Puerto Rico, usted recordará que el discurso antes en Puerto Rico era ¿cuál? No, como estamos bien y así seguiremos por siempre. Ahora no es así. Sí, la corrupción es un problema en Puerto Rico. Serio. Muy serio. Importante. Demasiado. ¿A qué nivel? Bueno, al nivel de ser uno de los principales impedimentos para el desarrollo económico del país. ¿Gubernamental o a todos los niveles? Yo le diría que es parte de la cultura. ¿Hay convivencia? Sí, mucha. ¿Hay convivencia en corrupción? Sí. Corruptor y corruptos. Sí. Mire, a veces, como yo digo, yo pongo un ejemplo para entender qué es la corrupción en Puerto Rico. A veces va alguien a una fila de una agencia de gobierno, ¿verdad? Y uno ve como alguien, nosotros decimos, se cuela, ¿no? Sí. Porque tiene una relación de amistad. Sí. Y el de la fila se indigna. Dice, tú ves cómo es esto aquí, la corrupción, así no vamos a llegar a ninguna parte. Pero en realidad él no está molesto porque ese se coló. Él está molesto porque él no es el que conoce a la persona y no se pueda colar él. Y eso es una realidad. A eso es lo que me refiero, una cultura de corrupción. No quiero ser abogado del diablo, pero tiene 2 o 3 puntos que son encomiables. Mire, el primero es que tienen en penetración cultural, Puerto Rico se resistió. Puerto Rico se mantiene intacto. Eso es un logro. Eso es una cosa. Yo recuerdo un presidente latinoamericano que decía, es bien fácil tener cultura cuando se fue soberano ya por más de 100 años. Pero en el caso de Puerto Rico, donde ha tenido a la cultura una de las más poderosas del mundo, y que todavía el puertorriqueño hable español y mantenga su cultura, convierte a Puerto Rico en el cofre de la hispanidad. Exacto. Pero usted sigue y se busca
el nivel académico, que aunque cada día por razones económicas haya deserción y a menor nivel, usted tiene que reconocer que es un país alfabetizado y que es un país... Bueno, funcionales hay mucho, pero eso por otras razones, ¿verdad? Sí. Y lo tercero... Podemos mejorar. Tienen cultura industrial, sí. que se está perdiendo, sí. pero tienen cultura industrial. Yo creo que ahí ya se perdió la agrícola, pero sí. tenían la industrial. La agrícola la podemos recuperar, yo diría, por parte de los dominicanos, y un poco nosotros compartir la industrial nuestra con los dominicanos. Y ahí es donde yo quiero enfatizar esto de complementar lo que podamos hacer. Mire, el plan mío de trabajo son temas que yo llevo escuchando entre Puerto Rico y República Dominicana hace más de 10 años. O sea, si yo no logro el plan de trabajo que tenemos entre Puerto Rico y República Dominicana, el próximo que esté sentado aquí de la oficina le va a contar de lo mismo. Y yo creo que nos tenemos que coger esto en serio, y lo poco que podamos hacer ahora, que sería suficiente y mucho, que lo hagamos de una vez y por todas. Y esa es mi encomienda aquí en la República Dominicana. Bien, podemos hablar muchísimo con el doctor Vázquez y vamos a comprometerlo porque a veces podemos meterlo más en temas puertorriqueños. Sí, ¿verdad? sí, encantado de la vida. Sí. Doctor, gracias. Muchas gracias. Doctor Efraín Vázquez, jefe de misión de la Oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gracias por estar aquí, por la forma abierta en que nos ha tratado todos estos temas.